Hola, soy Norman de Planted Prints y hoy les voy a explicar un poco sobre los insectos que pueden atacar a las alocasias y cómo hacer para deshacerse de ellos, especialmente sobre los ácaros araña o también conocidos en inglés como spider mites. Bueno, los ácaros araña, como decía, son arácnidos. Se instalan normalmente en la parte de abajo de las hojas, normalmente bien cerca de donde termina el tallo y comienza la hoja, y de ahí se van esparciendo. Ellos consumen todo lo que viene siendo la misma hoja y empiezan a hacer como una especie de telaraña. Bueno, como buenos arácnidos que son, pues van siguiendo ese mismo comportamiento del resto de los arácnidos. Cuando van consumiendo la hoja, en esta planta no se nota porque todavía no ha llegado a ese extremo, pero cuando llega la plaga a un nivel extremo, se empieza a ver que la hoja por el otro lado se va poniendo como blanca, pero como con unas manchitas, hasta que eventualmente la hoja se marchita y muere. Cuando la plaga está muy desarrollada, va consumiendo toda la planta hasta adentro y la hace morir, la desaparece. Bueno, hay una serie de productos, hay muchísimos productos, la verdad, que pueden funcionar para esto. Muchas técnicas incluso en donde se usa simplemente agua o un pañito como este o algo por el estilo con algún tipo de fluido, inclusive simplemente agua. La cosa está en que obviamente pues sí, hay obviamente algunas técnicas que son más efectivas que otras. La técnica del agua, algunos dicen que es un mito, a algunos les ha funcionado. Todo depende también de qué tan temprano agarres la plaga en su desarrollo y qué tanta dedicación estés dispuesto a ponerle cuando estás tratando de deshacerte de esa plaga. Si le puedes dedicar todos los días un tiempo, probablemente con agua puedes deshacerte de la plaga, pero va a tomar que todos los días laves la planta con agua. Normalmente pues uno no tiene ese tipo de tiempo, o capaz tienes muchas plantas y tienes varias que tienen la plaga encima, entonces normalmente esa técnica no la usa casi nadie. Yo personalmente prefiero utilizar, en el caso de las alocasias, jabones insecticidas. En el caso del que tengo aquí, pues lo hacen aquí en Panamá. Se llama jabón insecticida de Planta Feliz. Funciona contra varios tipos de insectos, siempre y cuando pues se sigan las instrucciones y se pueda ser repetitivo, que es lo más importante. Otras opciones que existen, pues por ejemplo, insecticidas orgánicos hechos a base de aceites esenciales. Hay unos que pues dicen no hacerle daño a las plantas. Siempre es importante, de todos modos, antes de echárselo a toda una planta, de repente le echas primero una sola hoja, de repente una hoja de las quejitas, como por ejemplo esta, y ves cómo reacciona ahí al día siguiente. Si la hoja se quemó, pues no va a funcionar. Igual este tipo de insecticidas funcionan en general, se pueden usar en la casa, son buenos para usar con mascotas. Por el otro lado, tienden a oler muy fuerte. No es un olor necesariamente desagradable, pero es cuestión de gustos. Luego está, por ejemplo, utilizar alcohol desnaturalizado, el típico alcohol que utilizamos hoy en día para encargarnos de limpiar todo. Hay unas mezclas que se pueden hacer del mismo jabón insecticida. Este no sigue esa mezcla, este es un jabón comprado, pero se puede hacer una mezcla en casa que utiliza típico jabón líquido para lavar platos con alcohol, agua. Les voy a explicar un poco y vamos a hacer una demostración de cómo podemos
deshacernos de estos bichos. Particularmente esta planta tiene por aquí arriba en las hojas, en algunas, no todas, tiene ácaros araña, que los pueden ver aquí. Y en algunos tallos, especialmente en esta aquí chiquitica, tiene cochinilla. Entonces esos también se los voy a mostrar aquí. Y vamos a atacar a ambos con el jabón insecticida, que es el que uso regularmente. Lo primero que hay que hacer es ser bien generoso con la aplicación del producto. Es importante, antes de aplicarlo, ojo, esto es de verdad lo primero, hay que leer bien las instrucciones. Hay algunos jabones que son digamos más fuertes que otros. Cuando es un jabón muy suave, como por ejemplo si hiciéramos uno en casa con mezcla de alcohol y jabón de lavar platos, estamos seguros de que pues, si nos cae una parte de la mezcla en las manos, no tenemos guantes, no nos va a pasar nada. No hay mucho peligro en el uso de esto. Obviamente no lo vamos a consumir, pero no hay que tomar unas precauciones más allá de simplemente tratar de pues, no echarse el spray en la cara. Ahora, y este jabón es más o menos similar a eso, tiene simplemente una alto contenido de potasio, que también hace pues, el efecto insecticida, pero no es peligroso para nosotros, de la misma manera que estos no son peligrosos hasta cierto punto. Ahora, si en la etiqueta del producto recomiendan que utilices protección para los ojos, mascarilla, guantes, úsalos. Es súper importante que sigas esas reglas, porque están ahí para pues, mantenerte sano y cuidarte de la exposición a algo que puede ser potencialmente peligroso. Los lineamientos de la botella son mucho más importantes que las instrucciones que yo voy a dar aquí. Ahora, segundo, en la botella va a haber, aparte de lineamientos de seguridad, va a haber lineamientos sobre cuál es la forma apropiada o indicada de utilizar el producto. En algunos casos lo echas, te vas. En algunos casos lo echas, esperas unos minutos y lavas la planta con agua. Puede ser que ese producto pues, actúe en un tiempo relativamente rápido allí, pero si lo dejas, le hace daño a la planta. Entonces es importante seguir esas instrucciones para que el producto que estés utilizando haga lo que debe hacer de la forma correcta y no tenga un efecto adverso. En el caso de las mezclas caseras, lo más probable es que simplemente lo aplicas y dejas la planta hacer. Si tienes una plaga muy desarrollada, que literal se ve las telarañas por todos lados y está cubriendo todas las hojitas y se ve que la planta está bien atacada por la plaga, lo más recomendable es limpiar con algún pañito de este estilo varias veces hasta que la plaga quede, o sea, que las hojas queden limpias. Puede que todavía tengan marcas sobre lo que consumieron esos insectos o arácnidos, pero al final cuando la dejas limpia, probablemente ya a través de ese proceso de limpieza le quitaste muchos de los huevos, quitaste los insectos que de repente algunos pudieron haber sobrevivido, y eso va a ser un efecto casi que hasta más significativo que el mismo insecticida. Es importante hacer una combinación de ambos para asegurarnos de que hicimos todo lo posible por atacar la plaga de la forma correcta y deshacernos del problema. Entonces, una vez que ya tenemos todo eso claro y sabemos cómo usar el producto, estamos claros de cómo seguir las instrucciones, tomamos las precauciones apropiadas, pues lo primero que vamos a hacer es comenzar a echar. Esto es generosamente. No debemos ser, digamos, reservados con el uso de este tipo de productos, porque en realidad su efecto más fuerte es ahogando a la plaga. Si echas solo un poquitico, no va a funcionar. Entonces,
Lo que yo hago normalmente es que pues primero reviso la hoja, busco ver dónde está la concentración mayor de insectos. Acerco relativamente, o sea, pongo bastante cerca el aspersor y pues echo directamente, como ven, con mucha generosidad sobre donde esté toda la plaga. Normalmente pues la idea es que cubra toda la hoja, pero hay que concentrar la aplicación en donde está la plaga. Hay que echar de los dos lados, aun cuando del otro lado no esté la plaga, porque ¿qué sucede? Del otro lado puede haber huevos, o la plaga, si alguno sobrevive, puede irse al otro lado donde no está el insecticida y proliferar en el otro lado de la hoja. Entonces siempre es importante ir haciendo así. Otra cosa que también es buena, sobre todo cuando tienes una planta con muchas hojitas, aquí en este caso hay varias plantas, por eso hay tantas hojas, pero algo que es importante es tratar de seguir un orden. Es decir, pues si se fijan, yo estoy yendo desde las hojas que están más cerca de mí hacia las que están más cerca de ustedes. En este caso de la cámara, en realidad. Ajá. Entonces, una vez que ya ven, la planta está como si le hubiera caído un diluvio encima, vamos otra vez hoja por hoja, comenzando por la parte de abajo, buscando justo donde le dimos a esos insectos o arácnidos, en el caso de los ácaros araña, y limpiamos toda la hoja. Bien por arriba. Con las alocacias, en este caso la hoja es pequeña, pero cuando la hoja ya es un poco más grande como esta, o incluso cuando ya es una alocacia adulta, que las hojas pueden ser bien grandes, hay que tener cuidado de no romper la hoja cuando la estás limpiando. Una recomendación que yo tengo, esta que es como un poco más grande, yo lo que hago es que pongo mi mano del lado contrario donde voy a pasar. Entonces si la voy a limpiar por arriba, pues en este caso pongo la mano abajo y voy haciendo presión contra mi mano. Obviamente esto es una presión muy ligera, pero no estoy alando la hoja, porque pues ya, ahorita que son así hojas pequeñas no importa mucho porque no son tan frágiles, pero las hojas más grandes, que incluso se rompen a veces hasta simplemente con la brisa, obviamente al pasarle pues el pañito hay un gran riesgo de romper la hoja, y pues no queremos que nuestra planta que estamos haciendo tanto esfuerzo por cuidarla y mantenerla bonita, pues se nos rompa y quede fea. Si te pasa, bueno, depende de qué tan profundo te pase, puede que te quedes con la hoja en la mano, pero si simplemente se te rompió un poquito, no importa, déjala ser. Eventualmente pues llegará el momento en que esa hoja será la más viejita, y cuando ya termine de pasar ese tiempo, pues tu planta estará perfecta otra vez con hojas nuevas. Bueno, lo primero que haces, una vez que ya terminaste de pasar esto, que puedes pasarlo con más calma que lo que yo hice, y lo hice rápidamente para la demostración, pero pues vas nuevamente hoja por hoja y revisas con detenimiento, con calma, y vas buscando, ves si todavía hay evidencia. Por ejemplo, aquí me faltó un puntito. Ok, una vez que ya hiciste esa revisión, es importante que si tienes varias y solo una tenía la plaga, es importante que la marques con algo. Yo a veces agarro y le pongo, por ejemplo, un palito de esos de comida china, que así los reciclo, o cualquier cosa que te sirva para identificar la planta cuando tienes varias que son similares. O sea, por ejemplo, si yo tengo varios potes de esta misma y son el mismo pote blanco, ¿cómo sé cuál era? Bueno, le pongo algo para marcarla, identificarla. Y esa planta la debes revisar todos los días, por lo menos durante el ciclo donde vas a estar repitiendo la aplicación. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que pues esta es la primera aplicación. Con esto atacamos sobre todo a los
a todos los insectos o arácnidos que estaban vivos, que estaban ya en su fase adulta. Entonces, una vez que nos deshicimos de ellos y pasamos esto, también nos llevamos algunos huevos y quizás también algunas larvas o algunos juveniles. Lo que puede pasar es que igual quedaron huevos, igual pueden haber quedado juveniles, porque esos son tan pequeños en algunos casos que son imperceptibles al ojo humano. Entonces, y a veces hasta son como transparentes. En ese caso, pues por eso debemos revisar la planta todos los días y siguiendo las instrucciones de lo que diga la botella, y en el caso de este, ahorita les voy a explicar, se debe aplicar repetidas veces durante un periodo normalmente de unas 2 semanas para asegurarnos de que el ciclo reproductivo de esa plaga sea interrumpido por completo. De esa forma, pues va a llegar una generación en donde no va a poner huevos y por lo tanto no tendremos más huevos que matar. Cuando eso suceda, la plaga fue erradicada por completo y lo que queda es la revisión de una vez por semana para ser preventivos y tratar de descubrir las plagas lo más temprano posible. Entonces, en este caso, en el caso de la mezcla hecha en casa, o particularmente en este también, yo lo hago de esa forma. Lo que hago es que un día sí, un día no. O sea, reviso la planta todos los días, por si acaso. Pero un día sí, un día no, vuelvo a aplicar la mezcla. Así como acabo de hacer. Quizás en ese caso, si todavía, o sea, reviso toda la planta igualito, si no vi ningún insecto, igual aplico la mezcla, pero de repente en ese caso, pues no le paso el pañito, hago algo un poquito más rápido, pero sí la aplico. Si al cabo de 2 semanas todavía no hay ni un solo insecto o arácnido, ninguna plaga adulta nuevamente en la planta, quiere decir que hiciste la aplicación bien y ya te puedes quedar más tranquilo con eso. Entonces es así de sencillo. Sí, a veces es un fastidio durante ese tiempo. Si no tienes tiempo para hacerlo cada 2 días, pues hazlo cada 3, cada 4, cada 5. Pues cuando los fines de semana, cuando tengas chance, es mejor aplicarlo una vez un domingo y la siguiente vez el sábado o el mismo domingo siguiente de nuevo, que aplicarlo una vez porque tuviste chance y olvidarte de eso y no volverlo a aplicar. Porque ahí lo más probable es que sí haya algún sobreviviente y pues el esfuerzo que hiciste para atacar la plaga el primer día lo vas a perder. Entonces, eso es algo súper importante. Y la mejor medida que puedes tomar para prevenir, entre comillas, prevenir que la plaga vuelva a salir, es revisar la planta con frecuencia. La frecuencia que a ti te sea cómodo. Hay gente que lo revisa todos los días, gente que lo revisa, como digo, una vez por semana, así lo hago yo. Y atrapes la plaga temprano. Cuando la plaga está poco desarrollada, no toma casi esfuerzo limpiar la planta y te deshaces de ella rapidito. Pero cuando está súper desarrollada, para esta misma planta, como la vemos acá, me hubiese tomado varias aplicaciones e incluso varias de estas toallitas para llegar a limpiar la planta de verdad y no ver restos de la plaga pegados por toda la planta. Entonces, lo mejor que vamos a hacer es atraparla temprano. Cuando la atrapamos temprano, pues la planta está perfecta. No ha sido afectada en realidad por la plaga y se mantiene sana. Cuando la agarramos tarde ya la planta ha sido afectada y probablemente perderemos algunas hojas, ya no será como la planta que teníamos antes. Tomará un tiempo después recuperarla, cuidarla para tratar de salvarla, e incluso en algunos casos hasta podemos perder la planta porque de repente la planta está muy debilitada y pues este tipo de productos no son tampoco amigables a la planta. Obviamente no le van a hacer, no están diseñados para no hacerle daño a la planta, pero no le van a
no la van a nutrir, no la van a arreglar en ese sentido. Entonces, si ya la planta está muy deteriorada, va a ser muy difícil salvarla. Entonces, es algo que hay que tener en mente. A veces se descubren las plagas muy tarde y eso no nos va a ayudar a resolver el problema. Bueno, básicamente en líneas generales eso es todo lo que tengo para ustedes sobre cómo atacar especialmente a los ácaros arañas. Hay otras plagas como escamas, mosca blanca, que puede tener una aplicación distinta, especialmente las escamas, son bien fastidiosas. Normalmente, pues en mi caso yo no las he encontrado en las alocacias, pero son una plaga que resiste mucho más a este tipo de cosas. Esa sí es importante atraparla temprano, porque la mejor manera de hacerlo es agarrándolas una a una y sacándolas de la planta, porque su coraza que tienen pues las hace resistir este tipo de productos. Si tienes alguna pregunta, alguna plaga distinta a esta que te esté atacando tus plantas, pues puedes escribirme en los comentarios, hacerme una pregunta y estoy a la orden para apoyarte. Muchas gracias.